Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reyes y sacerdotes se traduce en reino y sacerdocio. Tengo en el corazón, en este 2024, si el Señor nos lo permite, el continuar con la enseñanza del sacerdocio. Aleluya. Para eso tendremos que recordar lo olvidado. Amén. Reino y sacerdocio. Porque los sacerdotes de Dios hacen descender el reino. No porque seamos mandatarios, llevemos coronas, sino en el recuerdo de el Bautista cuando impugnaba a aquellos hombres, les exhortaba, sacando sus vilezas. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepentíos, porque el reino se os ha acercado. ¿Y dónde estaba el reino? El reino era Él. Porque los sacerdotes somos reino de Dios. El reino no es algo por venir, sino es algo que está en nosotros. El reino no es algo enclaustrado en una idea de misticismo, sino es una realidad que vivimos y que muchas veces no percibimos. Reino y sacerdocio. Vayikra, Levítico, el libro de los sacerdotes, las instrucciones para un sacerdocio de Dios, un sacerdocio santo, hombres y mujeres, que han sido, de ahí viene la palabra, llamados. Amén. ¿Lo escuchas? ¿Lo oyes? ¿Te llamó el Señor? ¿Te llamó la Iglesia? ¿Escuchó el llamado de Dios? ¿O simplemente aseveró que hay una verdad certera? ¿Usted rehuye y Dios persevera? ¿O usted persevera y Dios rehuye? Usted es necio y Dios sabio. Usted es sabio y tiene a Dios por necio. Y el Señor llamó, un llamado. Qué bueno que el Señor no lo haga de otra manera, no haga venir un ángel, no tengas que inscribirte, no sea de otra manera que con su voz, un llamado, el llamado de Dios. Gloria a Dios. Levítico 1:1 dice, y el Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, el Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, un llamado a la familia sacerdotal. En aquellos tiempos, a la familia de Leví. Moisés pertenecía a la familia de Leví y Dios le llama
desde el tabernáculo de reunión. Qué bueno que podamos leer estas letras hermosas. Amén. Y que alguien se sienta de esta manera, llamado por Dios. Me hace bien recordar el significado literal del tabernáculo de reunión. Cuando el original no dice así. En el original la expresión correcta es: y lo llamó desde la tienda de la cita. Qué distinto suena, ¿verdad? Sí, Señor. El tabernáculo de reunión suena muy religioso, muy pomposo, muy de catedral, muy católico. La tienda de la cita es el lugar donde dos enamorados se juntan para seguir enamorándose, para conocerse el uno al otro. Y llamó el Señor a Moisés desde la tienda de la cita. No lo llamó desde un búnker de guerra. No lo llamó desde un palacio. Puede el Señor hacerlo. Ni siquiera lo llamó desde un lugar de culto. Lo llamó desde la tienda de la cita. Y quiera Dios que tomemos conciencia de lo que llega a ser esto. Esto no es un búnker de guerra. Esto no es un palacio, aunque hay un rey. Ni siquiera es un lugar de culto, aunque adoremos. El Señor llama a los suyos desde la tienda de la cita. Para conocerse, para presentarse los unos a los otros desde ese lugar donde se expresan amoríos, intimidades. Es aquí. Repito, no es un búnker de guerra, Aleluya. no es un palacio, tampoco, aunque lo es, un lugar de culto. La expresión correcta es: ¿qué es este lugar? Es la tienda de la cita de Dios. ¿Con quién se viene a encontrar usted? Se viene a encontrar con su familia, se viene a encontrar con sus primos, con sus hijos, se viene a encontrar con un buen mensaje, se viene a encontrar con un predicador, o es la tienda de la cita Es verdad. donde uno viene a ver a su amado. Es significativo absolutamente que se llame así, porque en realidad no hay otra forma que tenga el Señor de cambiarnos que por medio del amor. Amén. La aseveración de Juan, Dios es amor, se ha quitado de contexto absolutamente. Esa afirmación es absolutamente terrorífica, porque lo que está diciendo Juan es que a pesar de los juicios, a pesar del Salmo 136, ¿qué dice el Salmo 136? Dice que mató a reyes y para siempre es su misericordia. Amén. Dice que acabó con los carros de Faraón y dice, porque para siempre es su misericordia. A pesar de todo eso, a pesar de que vienen tiempos donde se van a abrir el libro de los 7 sellos, donde van a haber plagas sobre la tierra, a pesar de eso, no, lo siento, eso no lo hace el diablo. Amén. Así es. Eso lo hace Dios. Y a pesar de todo eso, Dios es Amén. amor. Amén. Y la única manera de cambiarle a usted no es por medio de la guerra, ni por medio de que lo vea como rey, ni por medio de que lo vea como Dios, ni siquiera así, es por medio del amor. El Señor amando cambia, Así es. pero no un amor hollywoodiense, no un amor que no tiene el lado justo, no un amor que es un amor hippie, no un amor que es un amor como quisiéramos, que lo tolera todo, sino todo lo contrario, porque es amor, no te tolera. Amén.
no tolera a su amada que vaya de forma escandalosa vestida, no tolera que su novia vaya deshonesta, no tolera que su amada preciosa hable deshonestamente, ni que coma de todo, ni que se junte con otros, no lo tolera. Amén. ¿Por qué? Porque te ama. Amén. ¿Cómo se relacionaría usted con su marido o con su esposa si su esposa no se enojara cuando los ojos suyos se van en pos de otra? ¿Usted notaría que la ama o que le ama? O vamos a decirlo al revés, que su esposa se acicalara cuando no está usted presente. ¿Usted aseveraría que su esposa le ama? De seguro que no, porque en la medida que uno es recatado o recatada delante del amado, es en la medida que uno lo ama. Por eso, la forma que tiene el Señor de llamar al sacerdocio es por medio del amor. El amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, de 1 Corintios 13. El amor que hace que llame a Moisés desde el tabernáculo de reunión, desde la tienda de la cita. Y es en ese tercer libro de la ley del Señor cuando ocurre algo maravilloso. En 5 minutos creo que os lo explicaré y habremos empezado a recordar la enseñanza. El libro de Levítico no se llama Levítico, es un título añadido. Así es. El libro de Levítico se llama Vayikra, y Vayikra significa el Señor llamó. ¿Por qué? Porque el génesis del sacerdocio es el llamado de Dios. Usted no es sacerdote si Dios no lo llama. Pero es que estás hablando de predicadores, no, estoy hablando de cualquier cristiano. Todo cristiano Amén. verdadero, Así es. si es cristiano verdadero, es llamado por Dios. Amén. A veces el llamado es lavar la iglesia, limpiar la iglesia, barrer. A veces el llamado puede ser orar, a veces el llamado puede ser un montón de cosas que se pueden hacer en la obra de Dios. A veces el llamado es el más genuino y eminente y excelente. ¿Cuál es? Solamente estar con Él. Una evidencia de un llamado es si usted solo puede solo estar con Dios. Lo voy a repetir que esto es muy importante. Si usted no puede solo estar con Dios, usted no ha sido llamado por Dios. Si usted pudiera estar sin iglesia pero con Dios, probablemente usted sea un llamado de Dios. Obviamente el Señor ¿dónde lleva sus llamados? A lugares bíblicos, Amén. a juntarse con hermanos. No existe tal cosa como los llaneros solitarios, pero una de las evidencias no es la vida eclesial, es la vida en solitud con Dios. Amén. Estar a solas con Él, hablar con Él, llorar con Él, Amén. reír con Él, porque Dios a veces te hace reír a carcajadas. Lo voy a decir diferente. Dios a veces te hace llorar a carcajadas. Amén. Estar con Él, vivir con Él, a solas con Él. El llamado se manifiesta de esta manera, un llamado a ven a mí. Lo llamó ¿desde dónde? Desde la tienda de la cita. Hermoso. Lo llamó desde la tienda de la cita. Y no lo llamó para que el Señor saliera. Lo llamó para que Moisés entrara. Wow. Porque usted quiere que Dios le llame para que salga Él. Pero la Biblia llama, o Dios llama a Moisés para que Moisés entre. Nosotros estamos acostumbrados a hacer salir al Señor de su tabernáculo para demostrarle nuestros amoríos con nuestras cosas. Pero no va por ahí. El llamado de Dios es que usted entre. De hecho, cuando usted entra, sale. De eso viene la palabra eclesia, que es salir de. Porque cuando usted entra con Dios, ¿de dónde sale? Es fácil, de usted mismo. Salir afuera. ¿Afuera de qué? De sus opiniones, de sus ignorancias, de sus vanidades, de tener al trabajo como un ídolo, a la familia como un ídolo,
incluso a una iglesia como un ídolo, Amén. a un pastor como un ídolo. Amén. El llamado de Dios. Me pregunto, ¿lo escuchan? Escúchenme. Aquí igual hay 70 personas, no sé cuántas hay, no los voy a contar, pero cuando yo digo le escuchas, igual el 30% está diciendo, sé de lo que hablas. ¿Lo escucha? Hay gente que dice, yo no lo escucho. Y yo digo, no puedo parar de escucharlo. Es que es constante. Cuando voy a tocar algo que no debo, lo escucho. Cuando miro aquello que no, lo escucho. Cuando hablo aquello que no, lo escucho. Cuando pienso aquello que no, lo escucho. Cuando, no, esto no lo voy a predicar, lo escucho. Tienes que predicar. No es que me voy a hacer enemigo de, tienes que hablarlo, lo escucho. Aleluya. Digo, para ya, Señor, y aunque me tape los oídos, Así es. lo escucho. ¿Saben por qué? Así es. Esto es al final, lo digo al final y ahora. Sí, porque la tienda de la cita de Dios es usted. El Espíritu Santo mora en vosotros. Estuvo con, pero ahora mora en. Dentro de uno. Por eso escuchadlo. Pero claro, para escucharlo uno tiene que callar. Aleluya. ¿Estáis aquí? Amén. Para escucharlo uno tiene que callar. Amén. Y interiormente no paramos de hablar y de tener Sí. mensajes a uno mismo. Yes. Sí, tu alma te habla. ¿No lo sabías? Que tu alma te habla y tus deseos te hablan. Y tu personalidad te habla. Y muchas veces confundes la voz de Dios y es la tuya. Así es. Y normalmente es cuando tú te hablas a ti mismo, es para hacer algo que quieres hacer. Y cuando Dios te habla es para hacer algo que no deseas. Porque la tienda de la cita eres tú. En este tercer libro, esto es tan grande, sabéis que la Biblia tiene 66 libros y nosotros, la Iglesia del Camino, creemos que los 66 libros son inspirados por Dios. Amén. Así dice la palabra del Señor, toda escritura. Dejéis 5 minutos de teología así un poco moderada. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Qué significa inspirada? Soplada. Está diciendo Pablo cuando dice eso a Timoteo, toda la escritura es soplada, está apuntando a un lugar. ¿A qué lugar apunta? A Génesis. Cuando el Señor sopló aliento de vida a aquel monigote llamado Adán y le dio la vida. Cuando dice soplada por Dios, está aseverando la misma expresión. Está diciendo, este libro blanco de letras negras es el soplo de Dios. Amén. Y no hay otra mejor expresión. Porque uno está caído, lee este libro y lo levanta. Uno está enaltecido, lee este libro y ¡pum! Uno está triste, lee este libro y lo alegra. Uno está demasiado alegre por cosas que no son de él, lee este libro y lo entristece. Y este libro tiene vida por sí mismo, es el soplo de Dios. Pero usted, como dije aquel día, aún la cuchara está dentro de la Biblia que el pastor escondió cuando vino a su casa a cenar. No lee. Usted quiere escuchar la parte 27 del Señor de los Anillos de mi boca, pero no lee. Así es. Y es la lectura bíblica lo que cambia. Amén. Porque por la lectura viene el poder. Amén. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, exhortar, etc. Cuando Pablo dice toda escritura es inspirada, es soplada, no se refiere a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, primera, segunda de Corintios, primera, segunda de Corintios, etc. No se refiere a eso. Cuando está hablando del Antiguo Testamento. Creemos que, obviamente, que el Nuevo Testamento está inspirado por Dios y las cartas de Pablo, aun sin él saberlo, son inspiración divina para nosotros.
Pero cuando está diciendo que toda escritura es inspirada por Dios, está diciendo la ley y los profetas. Toda esa escritura es inspirada por Dios. Pero si hay una escritura intocada, son los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque en los demás libros han habido copistas que han copiado Isaías, que han copiado Jeremías, pero en los primeros 5 libros, desde los inicios de las copias, se trató de copiar exactamente como Moisés lo escribió. Escuchen, abran los oídos, incluso los aparentes errores. Amén. Es decir, si Moisés hacía un rayote, pero disculpad la expresión, si Moisés hacía un rayote, se copiaba el mismo rayote. Si había una mancha por el puño, se copiaba la mancha por el puño, para que todo quedara exactamente igual. Y ocurre algo en los manuscritos de la Torá que aún hoy día uno puede ver cuando empieza el libro de Vayikra, cuando empieza el libro de Levítico. Y llamó el Señor a Moisés. La palabra es Vayikra. Parece que Moisés hubiera escrito Vayikar. ¿Qué significa Vayikar? Vayikar significa el Señor estuvo y llamó a alguien. Vayikra significa que no fue un incidente, sino que el Señor lo buscó. Es por eso que en las copias de la Torá, cuando uno ve la Aleph al final, Vayikra, la Aleph es más pequeña que todas las demás letras. Esto está dando a entender que Moisés no quería que la gente supiera que él mismo había escrito, que no llamó a todo el mundo, solo lo llamó a él. De esa manera, Moisés estaba mostrando lo que ya Dios había dicho. ¿El qué? Que era el hombre más manso que había en toda la tierra. En otras palabras, lo que Moisés perseguía es no ser líder. Es que hubiera un llamado general, pero no a él mismo. No me pongas a mí en este fregado, Señor. Y la A más pequeña mostraba que no era un incidente, sino que Dios lo había llamado a él. Y Moisés quería poner esa A más pequeña, esa Aleph más pequeña, para mostrar su humildad. Moisés fue diferente a todos. ¿No lo sabéis? A todos. ¿Por qué? Porque Moisés no recibía por revelación. Moisés era distinto. Todos los demás profetas tuvieron sueños, visiones, pero la Biblia dice a este, que no será como los demás, le hablaré cara a cara. En otras palabras, Moisés no fue profeta. Otra oportunidad. Moisés no fue profeta. Moisés fue escriba. ¿Por qué? Porque Dios le dictaba y él escribía. ¿Entendéis lo que os estoy hablando? ¿A quién llamó Dios? A ese hombre, el más humilde, manso, que había en toda la tierra. Es por eso que el escriba Moisés, el Señor dictaba cara a cara, y lo prediqué hace mucho tiempo esto. La palabra cara a cara no es cara a cara, sino boca a boca. Qué bonita expresión. ¿A qué te suena boca a boca? A mí me suena a beso y a otra cosa. ¿A qué os suena boca a boca? Cuando alguien se está muriendo y necesita una resucitación, se le hace un boca a boca. El Señor, para resucitar a la humanidad, le hizo un boca a boca a Moisés, porque por medio de la ley todas las cosas son sustentadas. Vayikra. Y el Señor llamó. Y ahora te lo aplico. Una pregunta. Bueno, primero, una afirmación. El Señor llama a individuos. Lo voy a repetir. El Señor llama a individuos. ¿Lo escuchas? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes aquí? ¿Lo oyes cuando te levantas, cuando te vas a dormir? ¿Lo oyes cuando ya llevas 3 horas en Netflix? No, ¿lo oyes en el trabajo cuando estás a punto de mentir?
¿Lo escuchas? ¿Lo oyes? Porque el Señor llama a individuos. Y segundo, la pregunta que te hago, si te llama, ¿vas a poner la A más pequeña? Vas a decir, no me lo merezco. Es que me llamó, pero no quiero que lo sepáis. Porque esa consideración tan tremenda, en ese rol tan especial, y lo demuestra. ¿Por qué? Porque cuando le habla, le llama y le da las órdenes, sale del Sinaí, desciende abajo, hermanos míos, y no quiere liderar el pueblo. ¿Saben qué le dice? Cómo discute Moisés con Dios? Le dice, llama a mi hermano Aarón, que él sabe hablar más que yo. ¿Lo veis como la A es verdadera? Porque hay quien pone una A verdadera y no lo demuestra. Hay quien pone una Aleph más pequeña pero no lo demuestra. Pero este era de verdad, no quería la responsabilidad de ser el número uno. Porque hay que ser humilde para ser el número uno. La pregunta es, ¿va a poner esa humildad usted para el llamado? Termino. En vez de considerarse el propietario del tabernáculo, en muchas veces, o en la mayoría de veces, dice, y el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. Significa que Moisés lo rodeaba a ver si lo llamaba el Señor. ¿Entendéis que el tabernáculo estaba un poco apartado del campamento y Moisés estaba por ahí? Y entonces Moisés entra. ¿Saben qué me da a entender? De que Moisés no entraba sin permiso de Dios. Aunque le había dado las ordenanzas, las leyes, será así, será así. Pon las pieles de carnero así, pon aquello así. Moisés no entraba sin permiso y nosotros entramos aquí al tabernáculo como Pedro por su casa. Y es más, ¿tú te crees que tienes una silla? Cualquier día os cambia a todos de sitio. Porque no entramos sin permiso. Entramos aquí, que hola, sí, aquí, esto aquí, yo. Moisés rodeaba la tienda de la cita hasta que escuchaba la voz de Dios. Y termino con esto, ¿os acordáis de pedir permiso al Señor? Es un monigote, es el genio de la lámpara que frotamos para que cuando salga le pidamos deseos. O quizás tengamos que recordar que se le tienen que pedir permisos. ¿Te puedo adorar, Señor? ¿O te ofende mi voz? ¿Puedo cantarte alabanzas? ¿O mi corazón está tan negro que no puedo? Amén. Señor, ¿puedo? Amén. ¿Puedo entrar en tu tabernáculo? Porque mi Biblia dice, esto se coge de la mano así, mi Biblia dice que nadie va a Cristo si el Padre no le trae. Es brutal. Nadie va a Cristo si el Padre no le trae. Una falta de asistencia a la iglesia no es una falta tuya, iluso. Es que el Padre no te quiere. ¿Cómo? Sí, hay tres maneras de verlo. Uno, o tú te estás negando a ir si el Padre te llama. Dos, o pasó algo y no pudiste venir y entonces te tienes que preguntar, ¿por qué esto que me pasó? Porque siempre los médicos dan hora los martes a las 6:30 de la tarde, los jueves a las 6:30 de la tarde, y se tienen que hacer cosas siempre en el momento y la hora del culto. Amén. 3, o el demonio te pone tropiezo. Pablo dice, no puedo venir a vosotros porque el enemigo me puso tropiezo. Pero cuando Dios resuelve todo, ¿recuerdas el texto de la Biblia cuando dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no me trae, no le trae? Venir a la iglesia, venir a Cristo, no es una obra tuya, es una obra de Dios. Nadie puede estar en una iglesia bíblica por un motivo propio, lo digo más fuerte, es al revés. ¿Por qué? Porque es imposible estar en una iglesia bíblica por agrado. Porque lo que se te dirá te va a echar. No lo sabes. Lo que se te va a decir te va a confrontar, te va a enojar, te va a enfadar y te va a echar. Luego, ¿cómo vas a ir a un lugar donde se te echa? Pero hay algo que te atrae.
Es la voz de Dios llamando a los suyos a la tienda de la cita. Amén. Recuerdo algo importante. El crecimiento de una iglesia tiene que ser algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no puede ser algo de la naturaleza humana. Os digo el por qué. ¿Quién quiere ir a un lugar donde esa reunión hay gente que le acontece lo que acontece en el libro de los Hechos? ¿Qué acontece? Que ponen a 2 de los que están en la reunión presos. Y la gente está orando por Jacobo y por Pedro. Y cuando está orando por Jacobo y por Pedro ocurre algo. ¡Sueltan a Pedro! ¡Gloria a Dios! Pero la Biblia dice que Jacobo es muerto a espada. ¿Tú vas a la reunión? Si matan a alguien, ¿vas a la reunión? Tú no puedes ir por tus pies. No es tu ánimo que te lleva allí. No es tu espíritu. Es que nadie puede venir a mí si mi Padre no le trae. Lo digo más fuerte. Esta es muy buena y muy alta y muy elevada. Tú vas a una reunión, ahora que estamos todos aquí, de algún rato pasaremos la ofrenda, y ahora se levanta Richard y Sinaí que han vendido la propiedad de San Cugat y echan la mitad. Y en el momento en que echan la mitad de la pasta, que vale la propiedad de San Cugat, cuando echan, de Valldoreix, cuando echan la mitad mueren en el acto. Pero que son 500.000 euros. Que han echado la mitad, mueren en el acto. Por haber mentido al Espíritu Santo. Tú vuelves, echas a la ofrenda tú. Pero si yo voy a echar 10 euros, nadie va a la iglesia. Pero ocurre algo, que en el libro de los Hechos, a pesar de que sucedían estas cosas, el Señor añadía los que iban a ser salvos. Porque es una obra de Dios. Usted no está aquí por voluntad propia. La asistencia a la iglesia, la tienda de la cita, ¿cómo es que usted no quiere seguirse enamorando de él? Porque el Señor llama desde la tienda de la cita. Amén. Ocurren cosas en este lugar. ¿Saben que lo que le habló el Señor a Moisés en Sinaí? Y yo me golpeaba el entender dónde estaba. Casi nadie sabe dónde está el monte Sinaí. Sabemos dónde está la Sinaí, pero el monte no. Geográficamente es muy complicado. ¿Por qué? Porque en realidad es un turó, es un repecho. No es un lugar donde está muy elevado. El monte Sinaí. Hubiera podido escoger el Señor una montaña mejor, ¿eh? Una cordillera hermosa. No la sabrá. Si la tierra y su plenitud es de él, pero escogió un monte pequeñito. Pero desde el monte Sinaí le habló a Moisés, porque había una enseñanza detrás de eso. Humildad. 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 Es por eso que cuando uno va a Jerusalén ve que el monte Gólgota tampoco es gran cosa. Hay otros montes, está el monte de Sión, están los otros montes en Jerusalén, pero el Gólgota es como un pequeño turoncito que hay allí, poca cosa. Pero vaya tela, murió el más humilde de todos allí. Porque nos llama el Señor desde allí, desde la humildad. ¿Entendéis lo que os digo? Vais a poner vuestra A más pequeña, vais a acceder a ese llamado, acceder a la voluntad del Señor, en esa excepcionalidad de humildad. ¿Y qué hay que ser? ¿Para ser humilde hay que vestir mal? No. ¿Hay que venir sucio a la iglesia? No, no venga usted sucio a la iglesia. ¿Para ser humilde hay que dar todos los bienes a los pobres? No. La vanidad más grande del hombre es su opinión. El Señor puede tratar con un rico y hacerlo arrepentirse. Puede tratar con gente que es pobre y que se arrepientan de esa falsa humildad que... Yo voy a contar un testimonio. Cuando yo pastoreaba un lugar allí en la montaña, había un hombre que era humilde, hermanos.
Humilde tanto que íbamos cada mañana a las 7 de la mañana a la iglesia, él estaba allí y tampoco no iba muy bien de dinero, pero le dieron un trabajo un día y cuando él empezó a tocar, ya no dinero, autoridad, cambió. Una de las evidencias del llamado es que la autoridad te persigue. Los que no sean llamados, la autoridad es perseguida por ellos. ¿Me explico? A los llamados la autoridad va detrás de ellos. La responsabilidad va detrás de ellos. A los que no son llamados buscan las cosas, buscan fuerza en la situación para tener cosas de Dios. Cuando los llamados no quieren las cosas de Dios, sino quieren al Dios de las cosas. Vayikra, y el Señor llamó. Vamos a orar.